Listo, buenas tardes chicos, a los que están presentes y a los que vayan a ver esta clase grabada. Hoy vamos a hacer nuestra clase de resonancia magnética y de tomografía axial computarizada. Digamos que yo les hablo mucho de los aspectos generales de lo que es cada uno de los exámenes, pero no vamos a entrar mucho en detalle en la técnica, en cómo se hacen, en cómo funcionan, sino más que todo en lo que vamos a ver en las imágenes resultantes al momento de hacer estas técnicas de Profe, imagen. Dime. qué pena, antes de que empecemos, es que los muchachos de rehabilitación que habían dicho que la salida iba a ser el 6, les corrieron esa Ujú. salida para el Ah, ok. 13. Entonces ahí nos toca hacer como una modificación, entonces te queríamos comentar eso. Ah, listo, vale, perfecto. Entonces ahorita revisamos bien el calendario y entonces corremos las clases. Gracias, profe, qué pena. Listo. Gracias, Jennifer, a ti. Entonces vamos a ver básicamente los aspectos generales de los exámenes, pero nos vamos a enfocar un poco más en qué podemos ver en esos exámenes como tal. ¿Listo? Entonces para empezar, pues les tengo como esta pequeña presentación que es de mi primera clase de anatomía comparada, pero es para que recordemos lo que son las vistas y los cortes para así saber qué estamos viendo en las imágenes de una resonancia o de una tomografía. Entonces, recordemos que tenemos vistas que son desde donde vemos al animal, como macroscópicamente o desde lejos, sin hacer un corte necesariamente en el animal o en una imagen que estemos eh, tomando el animal. Entonces tenemos una vista dorsal, que es ver desde el lomo o la espalda. Digamos, pasa mucho con pequeños animales que los podemos ver desde dorsal para ver la condición corporal, para ver si se les forma el arco de los flancos o la llamada cintura. Podemos ver la simetría de los dos lados del cuerpo, podemos ver si se marcan o no algunas estructuras óseas y demás. La vista ventral, pues ya tenemos que hacer una evaluación con el animal en decúbito dorsal o pues mirándolo desde abajo, en animales grandes podemos hacerlo. La vista lateral, pues es básicamente verlo desde el lado izquierdo o desde el lado derecho. Y la vista medial es la observación en un plano medio. Digamos que una vista medial macroscópicamente o en un examen clínico general en un animal, pues vivo y completo, se daría más que todo en los miembros, ¿listo? Porque recordemos que los miembros tienen una parte lateral y una parte medial. En cuanto a la ubicación y la orientación, ya lo vimos en la primera clase, pero vamos a recordarlo, recordando que tenemos las estructuras que se ubican cranealmente o rostralmente cuando hablamos de la cabeza y caudalmente que va todo hacia atrás o hacia la cola. La posición dorsal y ventral, básicamente dorsal va hacia el dorso o hacia la espalda o hacia la columna o a la parte de arriba del animal, ya que están en cuadripedia o en cuatro patas. Y pues recordemos que la variación sucede en los miembros torácicos y en los miembros pelvianos a partir de carpo y tarso, que es la variación de la posición plantar o palmar cuando estamos hablando de la cara dorsal de los miembros. Medial y lateral es siempre visto desde un plano medio, donde solo podemos hacer una excepción al examen macro cuando hacemos una disección o una imagen por tomografía o por resonancia. Entonces ahí sí podemos hacer como una vista medial de otros órganos internos, pero ya cuando estamos logrando ver por dentro del animal. Y proximal y distal, básicamente que proximal es lo que está más cerca del origen de la estructura o más cerca del corazón o de la cabeza, que son los puntos de referencia, y distal es lo que está más alejado o más periférico. Entonces aquí como el esquema general de cómo estamos viendo todas esas vistas, entonces craneal va hacia adelante, caudal va hacia atrás, dorsal aquí hacia la espalda, ventral hacia el vientre o hacia el abdomen o hacia abajo. La vista rostral, que es la vista más craneal de la cabeza, proximal más cerca del corazón o de la cabeza, distal lo más lejano de estas estructuras, y pues cada miembro va a tener cada una de sus vistas craneal. Si lo estamos viendo así como en cuadripegía, digamos que estén paraditos, entonces tenemos que cada miembro tiene una cara craneal y una cara caudal, y en las partes distales de los miembros estaríamos hablando de una superficie dorsal, una superficie plantar, y en los miembros pelvianos, una superficie dorsal y una superficie plantar. ¿Listo? En cuanto a las otras vistas que les dije que no se usaban mucho, pero pues que son conocidas, tenemos la vista axial y la vista abaxial, que básicamente, perdón, axial es lo que estaría como hacia adentro y abaxial sería lo que está hacia afuera. Entonces, abaxial tenemos que cada uno de los dedos
tienen una superficie abaxial, que es la que va como hacia lateral o hacia medial, y como la superficie axial, que es la que va hacia adentro o hacia el plano medio del miembro. ¿Listo? En los caninos o en los animales que tienen más de 2 dedos, pues vamos a tener que en cada dedo van a tener una vista de cada uno. Y los animales que tienen pezuña, pues vamos a tener 2 dedos que van a tener correspondientemente una superficie axial es la que va hacia la línea media y una superficie abaxial que es la que va hacia el exterior o hacia afuera. Digamos que aquí no se discrimina que sea lateral o medial, sino que simplemente son las caras con respecto al plano medio del miembro de cada uno de los dedos. ¿Listo? Digamos que en el caballo no aplicaría porque es un solo casco, entonces no tenemos como un punto de referencia, un plano medio que nos pueda diferenciar ambas caras. ¿Listo? Entonces los cortes, digamos que los cortes son muy importantes al momento de hacer una disección o una resonancia o una tomografía. ¿Por qué? Porque básicamente son literal cortar al animal en diferentes pedazos, no literalmente cuando estamos haciendo la toma de una imagen, pero sí es un corte como subjetivo, que es lo que nos ayuda a observar lo que está por dentro. ¿Listo? Entonces tenemos el corte sagital, o también llamado corte mediano, que divide partes del cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. Tenemos un sagital medio, que es literal dividir el miembro o la estructura en 2 partes iguales, o parasagital, que se hace un corte un poquito más lateralizado. Ambos suceden en resonancia magnética y en tomografía, porque como son varios cortes diferentes, entonces tenemos tanto sagitales medios como parasagitales de una estructura o de una sección del cuerpo como tal completa, que ya vamos a ver los ejemplos. Entonces el corte sagital básicamente sería lo que estamos viendo aquí en el esquema. Digamos que podemos dividir a todo el animal en 2 partes iguales, en una parte izquierda y una parte derecha, o agarrar un miembro, hacerle un corte parasagital y tendríamos una porción lateral y una porción medial, o una porción izquierda y una porción derecha. ¿Listo? Pero debemos tener claro el lado del que estamos hablando, porque teniendo el miembro aislado, pues obviamente es un poco más difícil saber qué es. ¿Listo? Entonces aquí ejemplos de lo que sería un corte sagital en una pieza anatómica. Entonces tenemos el corte sagital de una cabeza. Digamos que esto es lo que mejor nos ejemplificaría lo que estaríamos viendo en una resonancia o en una tomografía. Entonces básicamente es como cortar al animal del 2 y podemos observar estructuras internas que no podemos ver desde afuera. ¿Listo? El corte sagital de un casco de un equino, podemos observar todas las falanges, vemos la superficie de las láminas dentro del casco, vemos el sistema navicular, vemos el corion del casco y demás. O si tenemos al animal completo, que eso puede suceder en imágenes diagnósticas, podemos tener una vista completa de todos los órganos internos a nivel abdominal o torácico y podemos distinguirlos cada uno dentro de la cavidad a pesar de que estamos teniendo un animal completo. ¿Listo? Y el corte dorsal, que se le llama también horizontal o frontal o coronal, dependiendo de dónde se esté haciendo, es que básicamente divide el cuerpo en una porción dorsal y una porción ventral. Entonces es como si cogiéramos una sierra y cortáramos al animal horizontalmente. Tenemos una porción dorsal y una porción ventral. Eso puede suceder también en los miembros. Podemos hacer un corte y tener una porción dorsal y una ventral. ¿Qué nos daría este resultado? Entonces, básicamente, si cortáramos al animal en un corte de estas características, podríamos ver todas las vísceras desde una vista diferente, pero tendríamos un panorama completo de dónde se ubica ese órgano dentro de la cavidad. ¿Listo? El corte coronal se le llama básicamente el que se hace en la cabeza. ¿Por qué? Porque es como quitar la coronita. Entonces el corte coronal nos deja ver las estructuras que están dentro de la cabeza, entonces podremos ver los globos oculares, los senos paranasales, las fosas nasales, el encéfalo, los músculos pues del cráneo y demás que estén rodeando la parte de la cabeza. ¿Listo? Entonces podemos observar todo lo que está allí dentro de la cabeza y se le llama un corte coronal porque es como cortar la corona del paciente. Y por último, el corte transversal, que es dividir el cuerpo en una porción rostral o craneal y una porción caudal, que es como dividir al animal en la mitad o la cabeza en la mitad. Tenemos 2 mitades, dependiendo donde se haga el corte, y tenemos una diferenciación de qué podría ser del lado izquierdo y qué podría ser del lado derecho. Obviamente no es tan fácil
saberlo con un corte simplemente eh, el transversal y ya, sino que debemos saber cómo se hizo ese corte para saber qué lado es cuál. Entonces, básicamente un corte transversal sería este ejemplo. Entonces, digamos, de un miembro hacer muchos cortes transversales, nos dejaría ver el miembro así como si tuviera muchas rayas y cada una de estas porciones la podríamos ver de esta manera. Entonces, podemos ver cada cuerpo de cada músculo aislado, podemos ver cada hueso, podemos ver el interior de cada hueso. Entonces, podemos tener un panorama de todo el miembro, pero con diferentes cortes, que eso es lo que se hace realmente en estas técnicas de imagen. Y el corte transversal de la cabeza es básicamente al contrario que vimos ahorita. Del coronal es un corte horizontal, este es un corte vertical. ¿Listo? Entonces lo mismo, podemos diferenciar diferentes estructuras de la cabeza, podemos ver los músculos que están en la frente, podemos ver la bóveda craneana, el encéfalo, senos paranasales, las piezas dentales, los músculos masticatorios aquí en la parte de la mandíbula y demás. Y entre más cortes hagamos, tenemos un mejor panorama de qué queremos ver. Y a nivel de cavidades, lo mismo. Son cortes verticales, entonces podemos ver todos los órganos dentro de la cavidad, cada uno en su posición normal. Y como se hacen varios cortes, pues podemos saber qué hay en toda esa cavidad. ¿Listo? Qué está normal y qué no. Entonces, ya teniendo en cuenta esas bases, ya podemos pasar a ver lo que es las técnicas como tal de diagnóstico por imagen, que son la resonancia, la tomografía, que son las que vamos a ver ahorita aquí el día de hoy. Entonces, ya empezando con las técnicas como tal. Empezamos en primer lugar con la tomografía axial computarizada o TAC, que yo creo que algunos se lo han hecho o algún familiar se lo han hecho. Es básicamente una ayuda diagnóstica por imagen, que es básicamente es una modalidad que se basa en la atenuación diferencial de rayos X, es decir, que genera radiación. ¿Listo? Algunos dicen que el TAC es más seguro que la radiografía porque no genera radiación. No, es mentira porque sí genera radiación y esa radiación es la que nos da las imágenes que podemos ver como resultado. Entonces aquí vamos a ver brevemente de qué se trata la tomografía. Es básicamente un tubo emisor que rota 360 grados alrededor del paciente. Los detectores que están del lado opuesto, ya les muestro una gráfica para que entiendan un poquito esto, básicamente reciben todos esos rayos X y los convierten a través de retroproyección y reconstrucción iterativa, em, van a generar una imagen. Entonces, cada rayo o cada rayo emitido va a rebotar contra un receptor y va a generar finalmente una imagen. Entonces, como la unión de muchos punticos que van a tener diferentes densidades y así es como podemos ver la imagen finalmente. ¿Listo? La tomografía básicamente usa unas unidades de medición que son las unidades Hounsfield. Es básicamente como la intensidad con la que esa radiación va a entrar al cuerpo y lo va a atravesar. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene? Que tiene una resolución espacial muy alta. Cuando estamos hablando de tejido mineralizado o tejido óseo, es como la más óptima porque pues la radiación atraviesa esas estructuras que otras técnicas por imagen no pueden hacer. ¿Listo? Digamos que en muchas otras técnicas simplemente la onda rebota y entre más sólido es el tejido, pues menos penetración va a haber. Entonces es más difícil mirar, que ya vamos a ver eso en radiografía y ecografía, que eso es lo que nos limitan en esos exámenes. ¿Listo? Tiene un excelente contraste en hueso. El gas es visible con mucha facilidad en la tomografía axial computarizada. Y si se usan medios de contraste, es muy sensible para poder ver estructuras vasculares que no es de pronto es tan fácil verlas ni a nivel macroscópico ni a nivel de otro examen por imagen. ¿Y qué otra ventaja tiene? Tiene una ventaja de visualización en cuanto a huesos, a pulmones y a algunos tejidos blandos que se pueden ajustar según el rango de las unidades Hounsfield, pero pues eso ya es más de técnico y eso por lo general lo hace una persona específica que es la que maneja el equipo como tal. Entonces, esto es un equipo de resonancia de tomografía axial computarizada. Digamos que por lo general en veterinaria se usan equipos humanos, no hay mucha diferencia. El tamaño, pues, es como el óptimo para que un animal pueda caber. ¿Y qué particularidad tiene este examen? Que siempre se debe hacer bajo anestesia. ¿Listo? Entonces, siempre antes del
del examen, hay que hacer unos exámenes prequirúrgicos, hay que ver cómo está la función hepática, cómo está la función renal, cómo está la hemodinamia de ese animal antes de realizar este procedimiento, porque digamos que un animal no es nada fácil decirle quédate quieto, como si sucede con un humano, que te dicen, así seas claustrofóbico, te dicen quédate quieto y tienes la capacidad de quedarte quieto. En cambio, un animal, obviamente estos equipos hacen un sonido bastante estruendoso, se van a estresar y van a salir corriendo. Entonces, siempre se hacen bajo sedación, siempre con una evaluación, una monitorización de esos signos vitales durante el examen. Es un examen realmente muy corto, pero pues se recomienda siempre la sedación. ¿Listo? Entonces, el paciente siempre se acomoda en esta posición, es más cómodo, hay menos riesgo de que haya de pronto un paro respiratorio o que el paladar blando obstruya las vías aéreas. Entonces, se suele hacer en decúbito external. ¿Listo? En algunas ocasiones van a ver que hay caballos en los que la hacen, se hace en decúbito, entre comillas, dorsal, pero realmente es que el animal queda colgando. ¿Por qué? Porque obviamente un caballo no va a caber por aquí y acostarlo en esta posición es bastante complicado por la musculatura y por la distribución ósea de estos animales. Entonces, básicamente la tomografía se usa en equinos para evaluar la cabeza. Entonces, para poder meter solo la cabeza en este equipo, lo que se hace es que se cuelgan y se mete solamente la cabeza al revés, aquí en el equipo y ya. Y esto es como el único caso en el que se usa tomografía en equinos porque no caben en un equipo de estos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sucede esto? Básicamente, este gran aro que tenemos aquí alrededor de la camilla tiene el emisor y tiene los receptores. Entonces, todo este arco gira a 360 grados y va a ir avanzando. Vemos que en algunos equipos el que avanza es el aro, en la mayoría avanza es la camilla del paciente. Entonces, la camilla se mete a través de este agujerito y él va a ir girando. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vemos aquí en la esquina superior izquierda. Él va girando y va avanzando, entonces va a generar muchas vuelticas sobre el paciente. Entonces, ¿qué sucede en cada vuelta? Se genera una imagen, que es como la que estamos viendo aquí pequeñita, o como esta, que son diferentes cortes. Es como cortar al paciente en muchas lonchitas. ¿Listo? ¿Cuál es la otra ventaja? Que no solamente nos da imágenes según el corte que se está haciendo, según el giro, sino que ella va construyendo una imagen de cortes tanto transversales como longitudinales, em, como sagitales. Entonces, no solamente estamos teniendo cortes de esta índole, sino tenemos otros diferentes que ya les voy a mostrar. Entonces, es una ventaja, que en un solo examen tenemos muchas imágenes que al final podemos juntar y volverlos una imagen tridimensional. ¿Listo? Sin necesidad de abrir al paciente, sin necesidad de hacer una cirugía invasiva, ni nada por el estilo. Entonces, aquí se muestra una gráfica como de las densidades que se manejan en una tomografía axial computarizada. Estos son como los tres términos que se suelen usar al momento de evaluar o de hacer como un reporte como tal de una tomografía, que es hipodenso o hipoatenuante, que es todo lo que se ve de color negro en la imagen, que correspondería básicamente al aire o al gas. ¿Listo? Lo que es isodenso o isoatenuante se usa más que todo como un término comparativo. Entonces, digamos que este órgano es isodenso respecto a este, o sea, se ven iguales, ¿listo? No es que sea una coloración específica, sino que se usa más como para comparar. Pero en ocasiones se usa en tonalidades grisáceas, que son como las del término medio aquí del espectro del color, entre comillas, de de la imagen y se suele usar como en esos tonos de grises que no son ni negros ni blancos, sino que están como allí en un punto intermedio. ¿Y por qué sucede esto? Porque el tejido peritoneal, que es el que más predomina en la cavidad abdominal, suele tener esta coloración. Entonces, casi todo se suele comparar con el tejido peritoneal, que se ve de un color grisáceo. Entonces, se compara con el tejido peritoneal. Digamos, el riñón es isodenso respecto al tejido peritoneal. Entonces, es el punto de referencia para saber si está normal o no. ¿Listo? Y lo que es hiperdenso o hiperatenuante es lo que se ve de color blanco, que sería básicamente lo que es duro. Lo que es más duro naturalmente en todo el cuerpo, que es los huesos. Entonces, todo lo que es tejido óseo lo vamos a ver de color blanco en esas imágenes. ¿Listo? Igual también si hay de pronto un clavo por una cirugía ortopédica o algo así, también se va a ver de esta característica. Se va a ver muy blanco porque es un material muy denso y pues los rayos van a rebotar contra él, entonces no van a llegar a los receptores. ¿Listo? Entonces, esto es lo que sucede dentro de la cámara como tal. Tenemos el emisor,
tenemos un haz, que es básicamente toda esa radiación que entra al cuerpo, y los receptores o los detectores que van a ir girando alrededor del paciente. Entonces el emisor genera muchas radiaciones que llegan a diferentes detectores y cada una va a atravesar uno o varios órganos. Entonces, dependiendo de la densidad de esos órganos, van a llegar con mayor o con menor fuerza a esos detectores y asimismo van a generar la imagen. ¿Listo? ¿Por qué es importante la tomografía axial computarizada o TAC? Primero, ha modificado en muchos aspectos el diagnóstico clínico en pequeños animales, porque nos da una superioridad en cuanto a la observación de estructuras óseas, sobre todo las más complejas como el cráneo, la columna y las articulaciones, que de pronto con otros métodos diagnósticos no sea tan fácil de revisar. Tenemos una evaluación tridimensional precisa para la planificación quirúrgica y la neurocirugía, aunque aquí me faltó algo, esperen, porque, es que les dejé fue adelante, qué burros, bueno. Entonces nos va a dar, a pesar de que son muchas imágenes bidimensionales, porque son literalmente una imagen tras otra, al juntarlas tenemos un panorama tridimensional del animal, de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal o de la articulación que estemos evaluando, pero uniendo todas esas imágenes tenemos ya un panorama tridimensional de lo que está sucediendo en ese animal. Entonces ayuda a la planeación quirúrgica cuando se necesita una cirugía a nivel neurológico, bien sea en cerebro o en médula espinal, en oncología cuando se trata de retiro de neoplasias para saber exactamente dónde están y exactamente dónde ir para evitar lesionar otros tejidos adyacentes. La estadificación oncológica, que sucede mucho en tórax cuando ya hay cuadros de metástasis en ciertos tipos de cáncer. Entonces es más exacto para saber cuántos nódulos hay, de qué tamaño son, en qué parte exacta del pulmón están, y asimismo dar un pronóstico del paciente, si es tratable o si no, si se recomienda tratar o con qué se recomienda tratar. Em, Eso no pasa con radiografía, porque digamos que la radiografía es una técnica un poco más primitiva respecto a la tomografía, porque pues no nos da esas imágenes tridimensionales. Ya vamos a ver cómo son las imágenes en radiografía. Nos ayuda a caracterizar las cavidades con gas, como son los senos paranasales, la cavidad nasal y el oído medio, que siempre deben tener gas, y nos muestra perfectamente si en esas cavidades no hay gas o hay un contenido diferente que no debería estar ahí. Es de gran guía para los procedimientos intervencionistas, como la toma de biopsias o la postura de drenajes, porque muchas veces vemos de pronto con los ecografía y hay líquido libre en una porción del abdomen y resulta que cuando punzamos no está ahí. Entonces nos ayuda a ver tridimensionalmente exactamente dónde hay líquido y en qué momentos valdría la pena sacarlos o mediante qué técnica. Y en los pacientes donde la radiografía es limitada por la superposición de estructuras, que eso es un gran limitante de la radiografía, que es todo un paciente completo y no tenemos esa diferenciación tridimensional de las estructuras, entonces tenemos el riesgo de que una estructura que anatómicamente está normalmente como alineada o paralela a otra, se va a sobreponer y no vamos a poderla evaluar con mucha facilidad. Entonces, representa una ventaja con respecto a la radiografía. ¿Listo? Esto ya estar antes, no sé por qué me quedo después, pero bueno, los aspectos anatómicos en general de ambas técnicas y las ventajas que nos va a dar con respecto a este aspecto es que nos va a dar imágenes bidimensionales de un animal tridimensional, que al juntarlas, pues nos va a dar una imagen tridimensional. Entonces sucede lo que estamos viendo aquí en este GIF, que es que se hacen varios cortes y es como tomar al animal completo y ver cada una de las secciones de, por ejemplo, de la cabeza. Me encontré un GIF bonito con un animal, pero pues bueno, el humano funciona similar. Entonces lo que les decía ahorita de que estamos viendo diferentes cortes de un mismo paciente en un mismo momento. Entonces, sí, el rayo o el aro pasa a través de todo el cuerpo, pero al mismo tiempo está haciendo todas estas imágenes. Entonces, está haciendo cortes, ay, perdón, cortes sagitales, cortes transversales y cortes longitudinales de todo el animal o de todo el órgano que estamos evaluando. Entonces es una ventaja porque no solamente vemos que hay algo a un lado o al otro o que está adelante o detrás, sino que podemos ver al mismo tiempo todas como las vistas o ¿cómo se llama eso?
Ahí se me fue la paloma. Bueno, es de todos los puntos lo estaríamos viendo en la imagen. Lo mismo sucede en cavidades. Entonces, digamos que al hacer una resonancia completa de casi todo el cuerpo, digamos que aquí alcanza a abarcar cabeza, tórax y cavidad abdominal, también podemos ver lateralmente las estructuras dentro de las cavidades, las estructuras óseas, y pues como vamos a poder ver estas imágenes prácticamente en movimiento, porque van a estar unas ordenadas detrás de las otras, entonces si las pasamos así rápidamente una después de la otra, vamos a ver algo como esto. Entonces podemos ver todas las estructuras a qué están asociadas, cerca de qué están, debajo de qué están, lateralmente a qué están, entonces tenemos una visión mucho más precisa de la ubicación de todas esas estructuras. Lo mismo pasa en cavidades específicas. Aquí tenemos una cavidad torácica. Entonces podemos ver cortes transversales del tórax, donde podemos ver los lóbulos pulmonares. Aquí se ve todo el corazón, vemos la aorta, vemos el esófago, vemos la tráquea, vemos dónde se dividen todas esas estructuras y entonces a nivel de qué punto anatómico están las anormalidades. Entonces, la gran ventaja que tienen estas imágenes, que son bidimensionales y se vuelven tridimensionales. Hay software que agarran todas estas imágenes y logran hacer un modelo tridimensional de que estamos viendo en esa imagen. Entonces, es una gran ventaja, sobre todo al momento de hacer una cirugía. ¿Listo? Aquí lo mismo, estamos viendo una cabeza humana, donde los espacios negros es donde debería haber aire. Digamos que aquí lo que se vio largo debería ser la tráquea, aquí los senos paranasales. Si logran ver aquí en los senos paranasales del lado izquierdo, hay espacio negro, pero hay como algo de contenido dentro, entonces esta persona posiblemente tenía una sinusitis, algo de contenido mucoideo de pronto purulento en esos senos paranasales, entonces nos ayuda a ver todos esos pequeños detalles. Esto es como un GIF como de una tomografía completa desde tórax hasta abdomen. Entonces ella va a ir avanzando cada una de las imágenes y uno va distinguiendo órganos. Al principio se veían los pulmones, aquí se ve el estómago lleno de gas, se ven las asas intestinales allí enrolladitas dentro de la cavidad abdominal y al final se empiezan a ver los huesos de la cadera y los fémur. ¿Listo? Las vértebras también logramos verlas una a una, logramos ver toda su anatomía completa si de pronto hay una anormalidad a nivel vertebral. Y pues no solamente vamos a tener estos cortes transversales, sino que también vamos a tener los longitudinales. ¿Listo? Entonces podemos ver las vértebras desde todos los ángulos. Y aquí como la ejemplificación de más o menos qué es lo que sucede cuando estamos viendo esa imagen. Entonces si desplazamos la línea eh, en el cuerpo, pues ya sabemos dónde estamos ubicados y qué estaríamos viendo o qué deberíamos ver. Entonces la mayoría de los software de resonancia y de tomografía nos deja ver de esta manera como el examen. No es el esqueleto real del paciente, de pronto lo usan como un esquema, como para mostrar más o menos dónde está el corte, pero eso es lo que se usa para la lectura posterior del examen. Entonces ya sabemos en qué posición está. Digamos, estamos aquí a nivel de L1, pues vamos a ver la vértebra L1 y lo que está cerca de esa vértebra. Entonces, a ver si están los órganos desplazados, si hay una masa, si hay algo anormal en esa parte. ¿Listo? ¿Para qué se usa la tomografía principalmente en veterinaria? Esto es muy repetitivo, digamos que tanto en resonancia como en tomografía los usos son muy similares. Vamos a ver que hay una mayor agudeza de un examen respecto a otro con algunas estructuras específicas. Entonces, en neurología se usa bastante la tomografía, pero se usa más la resonancia. Pero se puede usar para diagnosticar hernias discales, para ver posibles tumores a nivel cerebral o a nivel de médula espinal, o a nivel de los ganglios espinales, que a veces son bien difíciles de evaluar. Fracturas de huesos. Esta es un poquito más aguda para ese tema de los huesos, porque como genera radiación, entonces atraviesa los huesos y se ve un mejor detalle de las estructuras óseas. Entonces podemos ver si hay una deficiencia mineral, si hay un problema en la médula ósea, si hay una deformación o una fractura o algo así en los huesos. Es más específico hacerlo con tomografía. También podemos ver hemorragias intracraneales, que haya líquido donde no debería estar. Malformaciones congénitas, puede suceder tanto en cerebro como en cerebelo, como en médula, como en cualquier parte, entonces podemos verlas. Lo que les decía es ideal para evaluar estructuras óseas y tejidos nerviosos.
En casos de emergencia es difícil que un animal en shock, que haya sido, no sé, atropellado o algo así, anestesiarlo es muy arriesgado. Entonces, digamos que es emergencia, entre comillas, porque no suele ser la técnica de primer uso en una urgencia. Cuando uno tiene una urgencia, tiene más a la mano un ecógrafo o un equipo de rayos X. Entonces, se dice que emergencias, pues cuando la vida del animal está en peligro, pero obviamente antes se debe haber estabilizado. Nos ayuda a planificar las posibles cirugías, como cuando hay traumatismo cráneoencefálico, que de pronto hay una hemorragia importante, entonces pues necesitamos saber exactamente dónde está, porque entrar al cráneo no es tan fácil y no cualquiera lo puede hacer. Entonces necesitamos una imagen diagnóstica antes de entrar a hacer una cirugía. En casos de hidrocefalia, que suele ser más que todo cosas congénitas, pues podemos saber qué tan grave está, qué parte del cerebro está como tal afectada, y asimismo podemos darle sentido a la sintomatología del paciente. Lesiones expansivas, que pues suelen ser principalmente tumores, que son los que realmente crecen y se expanden fácilmente, como los meningiomas o los gliomas, que son tumores del sistema nervioso central, y malformaciones a nivel de los huesos del cráneo. ¿Qué limitación va a tener en neurología la tomografía axial computarizada? Que tiene un menor contraste de los tejidos blandos respecto a la resonancia, que ya lo vamos a ver. Entonces, podemos ver el encéfalo o el cerebro, pero no vamos a poder ver tanto detalle dentro de ese encéfalo. Digamos que aquí si vemos estas tomografías craneales, vemos que sí se ve el cerebro, la masa cerebral, pero no se logran detallar muy bien las circunvoluciones, los ventrículos, sino que solamente vemos cambios de coloración. Entonces decimos como si puede que haya una hemorragia, puede que haya una masa, pero no se ve con tanto detalle. Entonces es una desventaja que tiene la tomografía respecto a la resonancia magnética. Pero pues en un caso de pronto que la ventaja de la tomografía es que, por ejemplo, en Bogotá hay más tomógrafos que resonadores. Entonces, la ventaja es que se podría hacer como más fácilmente, pero no nos da tanto detalle a nivel del sistema nervioso central. Pero si vemos los huesos del cráneo, los vemos muy bien definidos, podemos saber si están en la forma y la posición correcta, si no hay fracturas y demás. Pero a nivel del sistema nervioso central no es muy específico. Ya cuando estamos hablando de líquido o de sangre en lugares donde no debe estar, como estamos viendo aquí en esta parte de la derecha inferior, estos usaron medio de contraste, por eso se ve tan brillante, pero podemos distinguir en qué zona exactamente está esa acumulación de líquido. Digamos que esto sí sería una hidrocefalia. ¿Por qué? Porque los ventrículos están completamente llenos de líquido y como que colapsan o apachurran el cerebro hacia las partes periféricas. Entonces, básicamente es una disminución en el tamaño o en el diámetro de la corteza cerebral y pues eso explicaría los signos neurológicos de un paciente. ¿Listo? Entonces, para este tipo de casos como más menos específicos, que no necesitamos saber exactamente en qué punto está la lesión, nos podría funcionar la tomografía axial computarizada. Para valorar la cavidad nasal y el oído, básicamente pues nos va a permitir ver las cavidades. Recuerden que el aire se va a ver de color negro, entonces sabemos si ahí está el aire o el espacio normal que debería estar allí, o si hay algo adentro como un cuerpo extraño o como un contenido, puede ser sanguinolento, puede ser purulento, puede ser solamente moco, pero nos ayuda a diferenciar eso. Entonces, ¿qué podemos ver en el oído interno? Las bullas timpánicas, se pueden ver incluso los huesecillos del oído, que es súper complicado de ver porque son muy pequeños, pero como es una técnica que usa radiación, él logra detectar esos huesitos, entonces uno los puede ver en una tomografía. ¿Listo? Se puede diagnosticar una otitis crónica, se puede identificar la presencia de líquido o de material muy denso o cambios proliferativos, digamos que ya la estructura completa del oído está completamente afectada, entonces ya uno sabe qué tratamiento puede instaurar. Tumores o pólipos que pueden suceder en cualquier animal, en cualquier especie, puede haber dentro de las bullas timpánicas o en el conducto auditivo puede haber tumores. Cuerpos extraños, que es relativamente normal en animales, sobre todo cuando conviven con niños, que no respetan mucho las cavidades de los animales. Y la cavidad nasal, podemos revisar si hay rinitis crónicas o fúngicas que tienen como un aspecto muy particular. Uno puede ver la extensión de la destrucción, puede ver qué porcentaje de la nariz está afectado y asimismo instaura un tratamiento, a ver si hay neoplasias o tumores dentro de la cavidad nasal, cuerpos extraños, por lo mismo pueden caerse en algún lugar con muchas cosas pequeñas y entrar esos cuerpos extraños o simplemente un ser externo se los mete en la nariz.
evaluar los senos paranasales, que pues suelen ser como muy poco valorados al momento del examen clínico, no suelen revisarse con tanto detalle y muchas veces están asociados a esos cuadros respiratorios, pero por lo general cuando uno ve un animal con secreción mucosa y con tos, piensa que es a nivel pulmonar. Entonces empieza a encaminar el diagnóstico hacia los pulmones y puede que esté más centrado en los senos paranasales, ¿listo? Que son un poco difíciles de evaluar igualmente en un animal pequeño, digamos un pincher. Hacer percusión en los senos paranasales es bastante difícil, porque el cráneo como está grande, el sonido del golpeteo y la resonancia del sonido, pues va a ser muy reducida, entonces es un poco complejo, se evalúa mejor con tomografía axial computarizada. Y posibles obstrucciones nasolagrimales, porque el conducto nasolagrimal, como es tan pequeño, a veces hay sintomatología muy específica de esos conductos, pero podemos evaluar si hay obstrucciones o si de pronto hay una masa allí dentro, porque no basta solamente con lavar ese conducto, sino que hay que ver por qué está obstruido. ¿Listo? Entonces aquí lo que les decía, el espacio que tiene aire siempre se va a ver de color negro. Digamos que aquí vamos a ver caminitos, que recuerden que los cornetes son turbinas, entonces va a haber mucho tejido aquí entre hueso, cartílago y mucosa, que se va a ver de colores un poco más claros. Pero donde debe haber aire, que es en medio de esos espacios de los cornetes, siempre debemos verlo de color negro. ¿Listo? Entonces podemos evaluar cada cornete, aquí el cornete dorsal, aquí el cornete ventral, y dependiendo la vista podemos ver el etmoidal. ¿Listo? Los meatos y todo, debemos ver los espacios así muy simétricos a ambos lados. Si ven, parece que hubiese un espejo aquí en la mitad, son casi iguales a ambos lados. Entonces, lo que se evalúa, ¿listo? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una congestión muy severa en un canino, tiene cara de pug, por la forma del cráneo, que hay contenido que se ve más denso en la fosa nasal izquierda, ¿listo? Entonces, el equipo casi siempre marca cuál es el lado, ¿listo? Porque uno no sabe exactamente en qué lado está viendo, puede que esto sea al revés y uno queda perdido, el equipo lo suele marcar, ¿listo? Entonces, del lado izquierdo aquí tenemos una congestión severa de la fosa nasal izquierda, ya está llegando prácticamente a la nasofaringe, entonces ya uno logra saber cómo tratar y no simplemente inundar al paciente de medicamentos o lavados innecesarios. ¿Por qué es importante también la anatomía en estos casos? Porque a veces uno ve algo como esto que se ve aquí, que se ve un aro gigante, y uno dice, ¿qué es eso? Se tragó un aro metálico o algo así. Y no, si estamos en la cabeza, si estamos viendo aquí los dos globos oculares y aquí la cavidad nasal, pues lo lógico, o lo que pensaría uno de primeras, que está aquí entre las dos ramas de la mandíbula, justo debajo de la cavidad nasal, pues es la tráquea. ¿Listo? Entonces, es importante saber desde qué punto lo estamos viendo, porque aquí se alcanza a ver como el cortecito de la cabeza del animal. Entonces, uno en su santa lógica ve que el corte está aquí a este punto, entonces sabe qué es lo que puede haber ahí. Esto no necesariamente las estructuras anatómicas son algo extraño. Digamos que aquí vemos otro espacio grande, como amplio. Esto sería parte de la orofaringe o parte del esófago, aunque aquí estamos muy adelante para hablar ya de esófago. Entonces, saber que este espacio puede ser normal porque estamos dentro de la cavidad oral. Aquí están las dos ramas de la mandíbula. Entonces, aquí estaríamos hablando de cavidad oral. ¿Listo? Entonces, saber que es normal encontrar este espacio aquí porque pues igual es una cavidad. ¿Listo? Aquí el paciente quedó un poquito torcido y se alcanza a ver una bulla timpánica y la otra no. Entonces, hay que ver todas las imágenes en conjunto para saber si es que de pronto esa bulla timpánica aquí no está, porque puede pasar una agenesia de la bulla timpánica que no es muy común, o simplemente que quedó un poquito lateralizado el paciente, entonces se va a ver un poquito más atrás la imagen, ¿listo? Aquí evaluación de bullas timpánicas, la bulla timpánica normalmente debe estar de esta manera, con aire en su interior, completamente limpia, pero vemos que de este lado, no sé qué lado será porque aquí no está marcado, pues la bulla timpánica está completamente congestionada, ¿listo? Hay material que puede ser purulento, que puede ser sangre, que puede ser moco, que puede ser simplemente tejido linfático generando inflamación, pero sabemos que está solamente en una bulla y está allí acumulado y sabemos la cantidad. Entonces, asimismo, se instaura una terapéutica, posiblemente ahí haya que hacer un lavado profundo y casi que quirúrgico. ¿Listo? A diferencia cuando tomamos una radiografía, que en la radiografía estamos viendo hueso nasal, estamos viendo las ramas de la mandíbula, todo se sobrepone con todo, y las bullas timpánicas sí, se logran diferenciar aquí redonditas, pero como son tejido óseo,
pues se ven simplemente las bolitas y ya, no vemos el interior de esas bullas timpánicas. Entonces, por eso se representa una ventaja la tomografía respecto a la radiografía. En columna vertebral, lo mismo, como tiene tanta afinidad con los tejidos duros o los tejidos óseos, pues va a ser muy útil para el diagnóstico de lesiones a nivel de columna vertebral, porque cada vértebra pues es un hueso. Entonces podemos ver si hay fracturas, si hay estenosis o compresión del canal medular. También se logran ver las hernias discales porque a pesar de no ser muy afín o no ser tan exacto con el tejido del sistema nervioso central, igual nos va a permitir verlo. ¿Listo? Si hay infecciones, si hay inflamaciones, si hay malformaciones, lo mismo que sucede con todos los demás sistemas. ¿Para qué nos sirve? Para la planificación quirúrgica, cuando hay lesiones a nivel óseo o a nivel de algunos tejidos blandos, va a ser muy útil para saber exactamente a dónde tenemos que entrar y evitar entrar y empezar a mirar, no, aquí no era, y empezar a abrir heridas sin necesidad. ¿Listo? Entonces, siempre en temas ortopédicos o neurológicos hay que hacer una imagen de este estilo, porque si no, no podemos entrar a ciegas. ¿Listo? Es muy delicado. Entonces, ¿qué patologías podríamos llegar a diagnosticar? Patologías del disco intervertebral, que recuerden que entre cada vértebra hay un disco. Esos discos tienen pues una integridad, pueden romperse, pueden lesionarse, pueden incluso atrofiarse y desaparecer. Entonces debemos saber exactamente qué pasa y asimismo saber qué tratamiento debemos instaurar. Fracturas o luxaciones de vértebras, tumores a nivel espinal o a nivel de los huesos de las vértebras, malformaciones congénitas, algunas razas predispuestas, como lo son los braquicéfalos, suelen tener una patología llamada hemivértebras. ¿Qué son las hemivértebras? Son fusionamientos de las vértebras. Voy a escribirlo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Dos vértebras se unen y obviamente hay menos espacio a nivel del canal vertebral. Lo siento por mi letra asquerosa, pero es que escribir con el mouse es muy difícil. Vértebras. Entonces, estas dos vértebras se fusionan y generan una reducción del espacio medular y eso genera cuadros de dolor, cuadros de pérdida de sensibilidad, incluso paresia, porque al haber hemivértebras no son de una forma normal, entonces puede que se reduzca el canal medular y se pierda la movilidad y la sensibilidad. Entonces, eso nos ayuda, em, esta técnica nos ayuda en esos casos para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. La planificación quirúrgica nos ayuda mediante diferentes cortes a hacer una reconstrucción tridimensional de esa columna y asimismo saber dónde y cómo operar. ¿Listo? Y el mielotac que fusiona el TAC y el contraste intratecal, o sea, llenar de medio contraste el espacio medular debajo de la dura madre. Y eso ayuda a mejorar la visualización de la médula espinal y la localización de las lesiones o de las compresiones, que digamos no siempre están asociadas netamente al hueso. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es útil la fórmula vertebral de los animales? Precisamente para esto. Cuando hay hemivértebras, si sabemos el número de vértebras que hay, pues sabemos si falta una o si sobra una, porque a veces puede pasar eso. Nace una vértebra que no debería estar ahí, una vértebra de más. Entonces podemos diagnosticarla si tenemos clara la fórmula vertebral de los animales. Entonces sabemos que los mamíferos en general tienen 7 vértebras cervicales. Las torácicas van a variar dependiendo de la especie. En nuestro caso, que estamos viendo pequeños, sabemos que los caninos y los felinos, o en general los carnívoros, tienen 13 vértebras torácicas y por ende también 13 costillas. Tienen 7 vértebras lumbares, tienen 3 vértebras sacras que van a estar fusionadas y tenemos entre 20 y 23 vértebras coxillas. ¿Listo? Que eso ya son las vértebras de la cola. Por eso varían tanto. Porque animales con una cola un poco más larga que otros, entonces por eso pueden variar entre ellos. ¿Listo? Obviamente hay animales que no nacen con la cola mochita, digamos que hay unos que tienen 3 vértebras coxígeas, eso ya es por influencia del humano que les corta la cola. Entonces eso ya no es normal, pero uno sabe macroscópicamente pues que ese animal no va a tener toda esa cantidad de vértebras a nivel coxígeo. Ok. Entonces aquí una imagen que compara. Aquí arriba tenemos es una radiografía de la columna. Aquí se logra ver algo de reducción del espacio intervertebral, pero no es tan preciso porque igual
el rayo está entrando en un punto muy exacto y el rayo como que se proyecta hacia los lados, entonces no es muy preciso para ver las lesiones de cada vértebra como tal. Habría que tomar una radiografía sobre cada vértebra y pues eso es mucha radiación. En cambio, cuando tomamos una tomografía, sí es una exposición grande a la radiación, pero es un poco más rápido y menos invasivo que tomar una radiografía de cada vértebra. Entonces tenemos la visión tridimensional de esas vértebras, podemos verlas en cortes transversales, entonces vemos el cuerpo de la vértebra y el canal medular y la integridad de la médula espinal. Y en cortes longitudinales vemos todo el canal medular, la integridad, si está comprimido o no, si hay compromiso de la médula espinal. Digamos que aquí vemos como el líquido, el cefalorraquídeo que está entre los espacios de las vértebras. Y aquí vemos que se pierde y hay una estructura blanquecina en la médula espinal. Entonces sabemos que hay una lesión, si hay menos líquido quiere decir que está inflamada y está generando compresión pues entre el hueso de la misma vértebra. ¿Listo? Entonces ahí logramos diferenciar que hay una lesión a nivel directamente de la médula espinal. Y si ven, las vértebras están perfectas, no se ven malformaciones o algo así. Digamos que estas cositas le suelen generar a uno confusión porque parecen fracturas, pero por eso mismo debemos ver la imagen completa para poderlo distinguir. Ok, pero interrumpió la crisis. Entonces, cuando tenemos todos esos cortes diferentes, podemos saber en qué punto exacto está la lesión. Entonces, como el tomógrafo pasó por todo el animal, podemos ver en específico cada vértebra. Entonces, digamos, aquí hay una vértebra que está como adentro del cuerpo vertebral, que digamos con una radiografía no se habría podido ver, porque aquí en la radiografía se sobreponen los dos lados de la vértebra, se sobreponen las apófisis transversas, a veces se sobreponen las apófisis espinales cuando estamos en una vista ventrodorsal, que sería una vista de esta manera. Entonces no lograríamos ver esta vértebra, ¿listo? Entonces por eso nos ayuda a saber exactamente en qué punto estamos viendo la lesión, ¿listo? Esto es más resonancia que tomografía, de hecho acabo de notarlo. Creo que aquí comparan resonancia con tomografía, pero ya vamos a ver resonancia. Pero básicamente aquí vemos que el disco intervertebral está salido y está comprimiendo la médula. Entonces, ahí sí no hay pierde, simplemente es una hernia discal y hay que operarla. ¿Listo? Aquí lo mismo, un disco intervertebral más salido de lo normal. Aquí tenemos discos normales. Este está completamente salido y comprimiendo la médula espinal, que esas son las famosas hernias discales. ¿Listo? Y en otras vistas podemos ver el cuerpo de las vértebras, cómo están alineadas unas con otras. Digamos que dependiendo de la posición del animal, obviamente se van a ver, digamos, estos espacios, porque la columna es muy difícil que quede completamente recta, sobre todo en un decúbito external, porque tenemos las costillas, y es un animal gordito, pues no va a quedar completamente plano sobre la camilla. Entonces puede que suceda esto, pero debemos tenerlo presente para no confundirlo con lesiones. ¿Listo? Ya. En cavidad torácica lo mismo, en cavidad torácica básicamente tenemos el mediastino, los pulmones y el corazón. Entonces ahí podemos evaluar todo lo que se relaciona con la cavidad torácica. Podemos ver enfermedades tumorales a nivel de estos órganos. Es la que más se usa, es la técnica que más se usa para ver los tumores a nivel torácico. Los define muy bien y los deja ver en su estructura general casi que perfectos. Enfermedades pulmonares o respiratorias como neumonía, fibrosis pulmonar o cuerpos extraños a nivel del pulmón, el colapso traqueal o el colapso de los bronquios. En traumatismos podemos ver neumotórax, que es que hay aire en la cavidad pleural. En radiografías de cáncer es un poco más complejo porque se sobreponen las estructuras. Entonces puede que el pulmón esté colapsado en un punto, pero en otro no. Entonces, como se sobreponen, pensamos que está normal. Pero como este es una imagen tridimensional, pues podemos saber exactamente dónde está colapsado. ¿Listo? Fracturas de costillas, fracturas de columna, son más exactos por lo que les decía, podemos ver cada hueso de forma individual, entonces es más exacto el diagnóstico. Estudios de mediastino y de vasos sanguíneos, podemos ver si hay masas y exactamente dónde están esas masas y asimismo poder planificar una posible cirugía. Y ya. Entonces aquí vemos cómo es la diferencia entre una radiografía y una tomografía. Entonces en la radiografía vemos punticos, si están allí como al azar dentro de la cavidad abdominal, pero como aquí estamos viendo tanto el lado derecho como el lado izquierdo, no sabemos exactamente dónde están, si están más del lado derecho,
si está más del lado izquierdo. En cambio, la tomografía, como tenemos una visión tridimensional, podemos ver pulmón, esto sería izquierdo, y pulmón derecho. Entonces sabemos que esos focos están predominantemente en un pulmón o en otro. ¿Listo? Mm, pues los pulmones, como deben estar llenos de aire, siempre los vamos a ver así negritos. Entonces, si llegamos a ver un foco así de estas características, sabemos que es algo que no está normal. O sea, lo más posible es que esto sea un tumor. ¿Listo? Ya se empieza a evaluar con sintomatología y con posibles tumores en otro órgano, pero pues ahí sí no hay mucho pierde. En el pulmón que se ve una estructura de este tamaño, lo más posible es que sea un tumor. Y aquí no se ve gran cosa. Aquí hay un colapso pulmonar, digamos, ya no hay aire, se ve un tejido parenquimatoso que no se llena de aire. Eso quiere decir que el pulmón está como achucharrado, como si hubieran desinflado una bombita. Entonces él se amontona y lo vemos como un órgano parenquimatoso sin serlo, porque pues obviamente el pulmón tiene un parenquima, pero siempre está lleno de aire. Entonces se ve como si fuera un hígado dentro del pulmón, que eso es lo que se llama la hepatización del pulmón cuando el pulmón se colapsa. ¿Listo? Entonces se vuelve completamente sólido y ya no puede funcionar. En ortopedia, que es donde más se usa la tomografía axial computarizada, se usa más que todo en fracturas. Más exactamente dónde está la fractura, en qué forma está, hacia dónde va, cuántos fragmentos generó esa fractura, y asimismo planificar la cirugía correctamente, porque digamos que en imágenes todo se ve bien bonito, pero ya cuando uno entra, la presencia de sangre, la estabilidad del paciente, genera algo de distracción, entonces podemos entrar un poco más a la fija teniendo primero la imagen por tomografía para hacer la cirugía un poco más precisa y menos traumática. ¿Listo? Enfermedades articulares, digamos cuando hay luxaciones eh, o, mm, o daño en la cápsula articular, sabemos qué tan, ay, ¿qué pasó? Sabemos qué tan grave fue esa lesión. Y pues los tumores óseos, que son comunes en cánceres malignos, ayuda a ver la densidad de los tumores. Digamos que en esos casos se suele usar mucho radiografía y la radiografía suele ser suficiente porque simplemente vemos un hueso alterado y ya está más que dicho que puede ser debido a un cáncer. Entonces, no se suele usar tanto, pero en caso de que se requiera amputación, sí se usa para saber exactamente si se tiene que amputar todo el miembro o si se puede amputar solamente el hueso afectado. ¿Listo? Para ver cómo están las demás estructuras adyacentes. Y en animales juveniles, ayuda mucho al diagnóstico precoz de enfermedades ortopédicas que suelen estar asociados a la genética de los animales. Digamos, en animales grandes como son los Terranova, los pastor alemán, los golden, los labradores, que tienden a sufrir genéticamente displasias de cadera, displasia de codo, displasia de rótula, se puede diagnosticar antes de que presente signos mediante la tomografía axial computarizada. Entonces, es una ventaja que da para evitar que esas patologías avancen. Entonces, es una tomografía de una rodilla, pues podemos ver cada estructura por aparte, podemos ver aquí el, la parte más distal del fémur, vemos la rótula, vemos el espacio articular de la tibia, vemos la cresta de la tibia, y pues como son varios cortes, podemos ver toda la estructura de esos huesos, ¿listo? Podemos ver las estructuras blandas, como son los ligamentos cruzados, se van a ver bastante bien eh, en su posición normal. Y pues como vamos a evaluar diferentes cortes, podemos ver toda la integridad de la articulación como tal. Digamos que aquí ya vemos un desplazamiento, una pérdida del espacio articular. Digamos que aquí no se ve la rótula porque es un corte un poco más lateral. Entonces, evitar confundirnos con eso, como que, ay, no tiene rótula, no, sí tiene, pero es un corte más lateral. Miren que aquí ya aparece. Entonces, en eso nos ayuda saber la anatomía normal. Si conocemos cómo se ve normalmente, sabemos cómo no se va a ver normalmente. Entonces, la estructura del hueso siempre debe ser como más bien regular en superficie. Aquí vemos que hay diferencias, aquí es un poco irregular, se ve la densidad alterada, se ven estas estructuras que se llaman osteofitos, que es que básicamente crece tejido óseo donde no debe crecer, y por fuera del hueso vemos pérdida de la arquitectura normal de los huesos. Entonces, por eso nos ayuda mucho la tomografía. ¿Listo? ¿Qué limitaciones tiene? Tenemos limitaciones técnicas, limitaciones biológicas y limitaciones logísticas. ¿Qué limitaciones técnicas tenemos? Que el contraste de los tejidos blandos no es tan bueno como si sucede en la resonancia magnética.
Entonces se usa más que todo para ortopedia. Hay artefactos por endurecimiento que se llama Binherding. Básicamente un paciente geriátrico, que cuando los animales empiezan a envejecer, algunos tejidos se mineralizan de forma normal, entonces generan confusiones. Entonces, como es una técnica tan buena para ver tejido óseo, todo lo que sea un poco más duro lo vamos a poder confundir con mucha facilidad. Y pues que requiere anestesia general del paciente. Ahí dicen la mayoría de pacientes, pero yo no he visto el primer animal que se debe hacer una tomografía despierto, porque el sonido del equipo los asusta. ¿Qué limitaciones biológicas tenemos? Que genera radiación. Todo el tiempo, durante el examen, a pesar de que es rápido, se está generando un campo de radiación, entonces pues puede llegar a ser peligroso tanto para el operario como para el paciente. Obviamente no es como que ya lo metimos al tomógrafo y ya le va a cáncer, no, pero pues es un riesgo que se corre porque es una radiación momentánea que pues no es normal. ¿Listo? El uso de contraste yodado a nivel intravenoso genera pues riesgo de nefrotoxicidad, digamos que es muy poco usado en veterinaria, se usa más en medicina humana el uso de medios de contraste intravenosos, pero pues puede llegarse a necesitar. Entonces hay que tenerlo en cuenta que el yodo intravenoso puede generar toxicidad en el riñón. ¿Listo? O algunas reacciones alérgicas como un paciente intolerante al yodo o alérgico al yodo, pues obviamente puede generar un choque anafiláctico terrible. Y las limitaciones logísticas, pues es el alto costo y la adquisición y el mantenimiento de los equipos. No cualquier clínica tiene un tomógrafo. Es costoso hacer una tomografía para el que tiene el equipo y para el que tiene que pagar el examen para su mascota. No está disponible en cualquier parte. Y pues la curva de aprendizaje e interpretación es multiplanar. ¿Por qué? Porque quien hace la imagen y quien la interpreta debe saber exclusivamente cómo hizo el examen, con qué medidas lo usó, y asimismo decir, listo, esto está normal y esto no. Porque digamos que uno puede revisar una tomografía que tomó otro colega y le parece normal, pero resulta que no. Entonces hay que tener como una pericia y una preparación para poder tomar e interpretar una tomografía. ¿Listo? Y la resonancia, pues es una técnica muy similar, no vamos a entrar mucho en detalle de lo que pues ya dijimos, los usos suelen ser los mismos, pero en resonancia magnética vamos a tener la ventaja de que la evaluación de tejidos blandos va a ser mucho mejor. Vamos a poder definir mucho mejor los órganos internos en la cavidad abdominal, podemos ver mejor la forma del encéfalo dentro de la bóveda craneana, entonces va a tener más ventajas sobre la tomografía axial computarizada. ¿Cómo sucede la resonancia magnética? Como su nombre lo indica, se genera un campo magnético estático alrededor del paciente. El equipo es muy similar al tomógrafo, solo que en vez de generar radiación, genera un campo electromagnético de protones que van a interactuar unos con otros. Entonces, ¿qué hacen? Activan algunos protones dentro de las células del animal y esto genera un pequeño campo magnético que va a dar una señal específica hacia los receptores del equipo. Entonces, entre más denso, puede que no llegue completamente esa onda magnética, y entre menos denso va a seguir derecho y va a llegar directamente al receptor. ¿Listo? Em, ¿Para qué se usa? Para la evaluación del sistema nervioso central, tanto encéfalo como cerebelo, como mediastinal, para tejidos blandos profundos, como son los órganos a nivel de cavidad torácica o a nivel de cavidad abdominal. Para articulaciones complejas, digamos que es más exacto para ver las cápsulas articulares y los tendones y los ligamentos. Va a ser mucho más precisa esta técnica que la tomografía axial. Y para patología medular que no está relacionada con los huesos, digamos, no está relacionada con las vértebras lumbares, sino más asociada directamente a la médula espinal. ¿Listo? El valor agregado de la resonancia magnética es que tiene una muy buena resolución y muy buen contraste de los tejidos blandos. Entonces nos ayuda a diferenciar exactamente en qué punto está la lesión y en qué punto tenemos que hacer la cirugía. ¿Listo? Entonces funciona más para tejidos blandos y la tomografía funciona más para tejidos duros o para ortopedia. Entonces el equipo es muy similar. También tenemos un gran tubo a través del cual pasa una camilla. También deben estar bajo los animales porque también genera un ruido bastante aturdidor.
Entonces el animal se posiciona en decúbito esternal, por lo general se inmovilizan, porque pues todo animal dormido puede generar movimientos involuntarios. Entonces uno puede dañar la imagen o dos puede poner en riesgo la vida. Entonces se seda, se fija y se inmoviliza dentro de la camilla y se hace el examen. Esto funciona igual que el tomógrafo, la camilla avanza dentro del tubo y genera esos diferentes cortes, tanto longitudinales como sagitales como transversales. ¿Cómo sucede? Básicamente el campo electromagnético se genera aquí en el tubo y ese campo electromagnético lo que hace es interactuar con los átomos de hidrógeno de los tejidos. Entonces, esos átomos de hidrógeno lo que generan es como rebote de las ondas electromagnéticas, llegan a los receptores y generan finalmente esa imagen. ¿Listo? Entonces, entre más electrones de hidrógeno haya, pues más amplitud del campo va a haber. ¿Listo? Lo que está aquí es como más técnico del uso del equipo, no vamos a ahondar mucho en eso porque eso lo configura básicamente el operario. Entonces, él dice como use esta técnica, entonces así uno sabe de qué colores debe ver las cosas, porque si ven, aquí los tejidos se ven muy diferentes dependiendo de la técnica. Entonces está T1, T2, flare y difusión. Entonces, ellos especifican qué técnica están usando. Leer una resonancia es bastante difícil, por eso, porque uno debe saber en qué como configuración estuvo el examen y asimismo saber que está normal. Entonces, digamos, la sustancia gris del sistema nervioso central se va a ver gris en T1, pero se va a ver blanca en T2, y en flare y en difusión. Entonces, es bueno o hay que saber exactamente en qué se realizó el examen para poder distinguir correctamente los órganos y no caer en falsos diagnósticos. ¿Listo? Entonces, eso es como básicamente cómo sería ver. La ventaja es que en todos la sangre se va a ver de color blanco. ¿Listo? Entonces ahí no va a haber tanto pierde cuando estamos hablando de hemorragias. ¿Listo? Pero el líquido se fue a los raquídeos y se ve negro en T1, se ve blanco en T2 y se ve negro en flare y en difusión. Entonces, es bueno saberlo. Obviamente, no les voy a pedir que se lo aprendan, solo es para que sepan cómo funciona. Para que eso sea lo mismo. Igual que en tomografía axial computarizada, podemos ver tumores, malformaciones, lesiones, hemorragias. La hidrocefalia también se puede diagnosticar con resonancia. Y vemos que se definen mucho mejor los tejidos a nivel del sistema nervioso central. Se ve casi como si viéramos una pieza anatómica en disección. Se ven todas las circunvoluciones, se ven los ventrículos, se ve el cerebelo, se ve el árbol de la vida, pues esta no tiene mucha calidad, pero por lo general se ve el árbol de la vida, se ve el líquido cefalorraquídeo allí circulando por los ventrículos y por el canal medular, y pues podemos ver aumentos de tamaño exactamente donde sucede. Aquí vemos que el cerebelo está aumentado de tamaño a nivel caudal y está comprimiendo el final del puente de la médula oblonga. ¿Listo? Vemos hidrocefalias, que hay exceso de líquido o de sangre dentro de los ventrículos, presencia de líquido excesivo en uno de los ventrículos, digamos que aquí el lateral está más lleno, el tercero y cuarto también se ven como congestionados y vemos que hacia la médula espinal como que no pasa ese contenido. Entonces sabemos que hay un tipo de obstrucción aquí a nivel del tallo encefálico de la médula oblonga. Aquí vemos la integridad de la médula espinal. Vemos que ya tiene una apariencia muy homogénea, pero aquí ya se ve una coloración más clara, aquí se ve una coloración más oscura. Entonces allí podemos determinar que la lesión está en este punto de la médula espinal. ¿Listo? Igual vamos a poder diferenciar lesiones a nivel de hueso porque pues el hueso simplemente va a salir igual en la imagen, pero no es tan precisa. Digamos que vemos la vértebra aquí, pero no se ve con tanto detalle como si se ve en la tomografía. Aquí vemos, por ejemplo, que este espacio vertebral no se define muy bien, digamos que es una gran sombra, pero sabemos que aquí hay una vértebra y aquí hay otra, y este espacio está reducido, y hay algo saliendo de este espacio hacia el canal medular. Entonces, sabemos que es un disco intervertebral que se rompió o está inflamado, pues aquí está roto porque se ve muy redondito, y está presionando esa médula espinal hacia dorsal. Digamos que aquí no hay pierde en cuanto a la posición, porque por lo general uno sabe que los cuerpos vertebrales están ventrales respecto al canal medular. El canal medular pasa dentro de las vértebras, pero cuando estamos viendo una imagen diagnóstica, el cuerpo de la vértebra siempre va a estar ventral al canal medular.
Entonces sabemos que esto es vértebra, que esto es espacio intervertebral, ya uno empieza a distinguirlo según su anatomía. Aquí vemos una inflamación focalizada a nivel del encéfalo, y digamos que si nos quedáramos con solo esa imagen, pensaríamos que está aquí en la corteza frontal y ya. Pero si vamos avanzando hacia atrás, ya llegando hacia los hipocampos, vemos que esa lesión se extiende. Entonces, por eso es tan importante la toma del examen completo. Obviamente nunca se hace una tomografía, digo, una resonancia a medias, sino que se hace toda la zona a evaluar. Digamos que hay resonancia de cabeza, resonancia de cuello, resonancia de tórax, resonancia de abdomen y resonancia de cada miembro. Entonces, como se evalúa todo, podemos ver la extensión exacta de esa lesión. ¿Listo? Y la forma y qué estructuras está afectando exactamente. En ortopedia también se suele usar, pero no es tan útil como la tomografía. Como ventaja con respecto a la tomografía, pues no usa la radiación ionizante, tiene un buen contraste de los tejidos blandos que están cerca de los huesos, entonces podemos ver si está afectado el músculo, si está afectado el tendón, si está afectado el ligamento, pero no nos ayuda a definir también los huesos como si lo hace una tomografía. Y al igual que la tomografía, nos ayuda a evaluar la integridad de las articulaciones, la integridad de los huesos, la superficie ósea, posibles masas a nivel del hueso, igual se van a ver aunque no se defina tan bien el hueso, y la planificación quirúrgica dependiendo de la necesidad a nivel ortopédico. Entonces digamos que aquí el hueso se ve como si un gran hueso allí sólido, no se define también la médula ósea como si sucede en la tomografía, pero pues podemos ver la superficie del hueso y los tejidos blandos adyacentes, si van a estar afectados o no. Entonces vemos aquí bien los ligamentos cruzados, los ligamentos de la, ay, de la patela y las superficies articulares de los huesos, pero los huesos como tal en particular no nos deja definirlos también. Entonces, si juntamos todas esas imágenes, habrá un software que nos pueda generar esta imagen de acá. Entonces, el software se basa como en la densidad o en el color de la imagen de cada una de las imágenes y reconstruye un modelo tridimensional de ese órgano. Entonces, digamos que a simple vista uno no puede ver gran cosa, pero cuando se reconstruye el modelo 3D ya es más fácil ver em, diferencias o anormalidades. ¿Listo? Que uno ya conociendo cómo debería verse normalmente sabe que esto no está normal. ¿Listo? Digamos que esto está normal. Esto es una articulación de la rodilla normal. Aquí que podemos ver también diferente. Básicamente podemos diferenciar todos los tejidos blandos alrededor de la articulación, las superficies articulares, em, la superficie de cada uno de los huesos. Y aquí estamos viendo básicamente una pelvis. Entonces aquí se ve el hueso de la pelvis, se ven las vértebras lumbares y esto ya vendría siendo digestivo, diría yo, o la vejiga. Entonces dependiendo de la especie, creo que es humano. Entonces ya uno logra diferenciar, pero los tejidos óseos, pues miren que no los define tan bonito. Y digamos que aquí se ven negros. Entonces aquí uno queda un poco desubicado por la coloración que da el examen, pero nos ayuda a distinguir muy bien los músculos. Aquí se ven las fibras musculares, se vería si hubiese una inflamación, si hubiese un tumor, si hubiese algo anormal a nivel de tejidos blandos. Igual que la tomografía va a tener limitaciones técnicas, biológicas y logísticas. Las técnicas es que pues tiene una menor definición de los huesos corticales, como si lo tiene la tomografía. Es muy sensible al movimiento, por lo mismo que es un campo magnético, entonces todo debe estar muy quieto para que funcione. Y se generan artefactos por metal. Son diferentes de la tomografía, pero digamos que el metal básicamente genera un tipo de estallido, entre comillas, no es que le vaya a explotar la pata al animal, pero genera un estallido en la imagen. Entonces se ve como un flash, ¿listo? Por lo que es un campo electromagnético. Por eso no siempre que le hacen una resonancia le dicen quítese todo lo que tenga metálico, porque genera ese estallido de ondas electromagnéticas y no se ve bien la imagen. Hay animales que entran a tomografía sin saber que tienen material de pronto ortopédico dentro de los huesos, digamos un clavo medular o algo así. Por lo general se hace radiografía antes de, y luego sí se hace resonancia para verificar que no haya ese tipo de metales dentro. Además que igual como es un campo electromagnético puede generar algo de calor. Digamos que es muy raro que un paciente con clavo intramedular se le caliente la pata por hacerle una resonancia, no, pero sí genera algo de calor y puede generar alguna respuesta celular allí focalizada que pues no queremos que suceda.
Limitaciones biológicas, que el tiempo de estudio es mucho más prolongado. ¿Por qué? Porque hay que esperar que se genere ese campo electromagnético, que se estabilice y que la camilla se vaya moviendo, eh, pues para tomar todas las imágenes. Y toma cada imagen en un tiempo diferente porque por cada vuelta que hace un campo electromagnético diferente. Entonces es más lenta que la tomografía. ¿Listo? Requiere anestesia general, igual que la tomografía. Tiene un alto costo operativo, por lo mismo las instalaciones deben ser específicas, debe ser un lugar aislado. En la tomografía también, porque como se genera radiación, obviamente el cuarto debe evitar que esa radiación salga hacia personas o hacia seres que están del otro lado que no necesitan esa radiación. Entonces, siempre para estas dos técnicas, el espacio debe ser el adecuado. ¿Listo? Se recomiendan pinturas de plomo cuando se usa radiación. En el caso de las radiografías y las tomografías. Y en el caso de las resonancias, pues básicamente se usan muchos polímeros o plásticos o pinturas plásticas que generen como aislamiento de ese campo electromagnético y evitar que salga. ¿Listo? Como limitaciones logísticas, tenemos que nos sustituyen un buen examen neurológico, digamos que pues siempre van a la par, ¿no? Uno sabiendo qué signos neurológicos tiene el paciente, sabe exactamente qué examen necesita y sabe qué se puede esperar o qué puede encontrar a nivel de la imagen. Y no todo paciente con dolor a nivel espinal o de la columna necesita resonancia. Digamos que hay dolores que son dolores reflejos. Digamos, hay muchas veces que en casos de peritonitis, por ejemplo, se genera dolor en la espalda y no necesariamente está relacionado con la espalda, sino es a nivel abdominal. Entonces, siempre evaluar muy bien, según los signos que presenta el paciente, si necesita exactamente resonancia o no. ¿Listo? Y los hallazgos incidentales se suelen sobreinterpretar. Digamos que lo que les decía, del clavo medular, o que no sé, algún operario se le quedó una aguja debajo del paciente, y demás, pues genera conflicto o confusiones en el examen. Entonces, siempre debe ser todo muy controlado al momento de tomar el examen como tal. Y aquí, por último, tenemos una comparación entre TAC y resonancia, que es básicamente las que tienen uno sobre. Entonces, digamos, para evaluar el parénquima encefálico, que es el cerebro, la especificidad del TAC es moderada, en cambio la de la resonancia es excelente. Entonces, es la de elección para evaluar el encéfalo. Lo mismo pasa en la médula espinal, en el TAC, la evaluación de la médula espinal es limitada, en cambio en la resonancia es excelente. El hueso es excelente en el TAC, pero limitado en la resonancia. El pulmón es excelente en el TAC, pero es más bien deficiente en la resonancia. El tiempo de estudio del TAC es mucho más corto que el de la resonancia. El TAC es costoso, pero la resonancia es mucho más costosa. Y la radiación, pues, que sucede en el TAC, pero en la resonancia no sucede. Entonces ahí ya tenemos las ventajas y desventajas y podemos saber en qué casos puede necesitarse una o la otra. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. ¿Listo? ¿Todo clarillo? Igual ya les dejé subida la presentación aquí al Teams, entonces ahí la pueden revisar. Lo único que no está es lo que estaba al principio, pero pues igual esta clase va a quedar grabada, entonces ahí pueden revisarlo nuevamente. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención, por asistir y pues espero que los que no estén la revisen después. Doctora, Dime.